En el Antiguo Testamento hay dos profetas que hacen referencia muy especial al nacimiento de Cristo como el Mesías, como el enviado de Dios. Uno de ellos es el profeta Isaías, el gran profeta mesiánico por excelencia. Cuando leemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, el verso 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Este versículo detalla proféticamente que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y que se le daría por nombre Emmanuel. Esto lo dice allí Mateo capítulo 1, verso 23. En el capítulo 9 del profeta Isaías, haciendo referencia a un niño que nacía, capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y luego en el capítulo 11 del mismo libro del profeta Isaías, en el primer versículo, tal vez metafóricamente, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Qué hermosas referencias en relación con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El otro profeta que habla acerca de esto es el profeta Miqueas. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Un versículo maravilloso que habla y dice tres cosas fundamentales. La primera de ellas es dónde nacería el niño. Y lo dice muy claramente: en Belén de Judá. En segunda instancia, que sería Señor en Israel, es decir, sería el Rey de Israel. Y en tercera instancia, su origen, que es desde el principio, desde los días de la eternidad, es decir, que está hablando de aquel que es eterno. Amén. No está marcándole solamente un comienzo. Amén. No está hablando de un principio que se puede medir con el tiempo, sino desde el principio. Tal vez podemos recordar las palabras que encontramos en el libro de Isaías, cuando dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y esto en realidad no quiere decir que Él tiene un principio y tiene un fin, sino que Él es el principio y que Él es el fin. El profeta Isaías dice: el principado sobre su hombro, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Aquí también el profeta Isaías, en consonancia con lo que dice Miqueas, habla del principado, amén, de aquel que viene realmente a tomar ese ministerio maravilloso de ser el rey. Y por otro lado, la mención que hace Miqueas con la que hace Isaías, que dice desde la eternidad, Miqueas, y el libro del profeta Isaías dice y para siempre. Así que desde la eternidad y hasta la eternidad o por la eternidad. ¿Qué le parece? Qué maravillosa descripción que hace del Mesías, si bien del niño que nacería en Belén, del niño que realmente sería como un retoño de la vara o del tronco de Isaí, padre de David, y continuaría y sería proclamado rey sobre Jerusalén y sobre Israel. Sin embargo, está proclamando también su reino
eterno, por siempre, como dice acá la palabra. Pero me quisiera referir nombrando, no, si no estaríamos para una semana de celebraciones y analizar cada término. Pero hay dos menciones, dos especiales, que hace el libro del profeta Isaías. La primera de ellas en el capítulo 9, versículo 6, dice algo maravilloso con respecto a Cristo. Y se llamará su nombre, alguno dirá, bueno, dice su nombre Emmanuel, ¿no? En el capítulo 7, cuando revela esto, ¿no? De que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Aquí en el capítulo 9, verso 6 dice, y se llamará su nombre, fíjese, admirable. Hoy cantamos el coro. Yo cuando cantaba en el coro digo, bueno, qué justo. No lo hemos preparado así de antemano, pero se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La idea no es que estos serían nombres literalmente del Mesías. No se llamaría admirable, no se llamaría consejero, Dios fuerte. Se llamaría Jesús, se llamaría Emmanuel. Pero en definitiva, esto significa que esto muestran aspectos de su carácter, de su naturaleza. Describen quién es Él y qué es lo que el Señor vino a hacer a esta tierra o en este mundo. En primera instancia, y lo digo porque es bueno que lo tengamos presente, porque si esto está dicho del Señor, de Jesucristo, de su nacimiento y de quién era o quién sería Él, nosotros hoy tenemos que reconocerlo de esta manera, porque también esto tiene que ver con nosotros. Dice en primera instancia que el Mesías sería admirable, admirable. La gloria de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros nos debería llenar de toda admiración por el Señor. ¿Usted admira al Señor? Amén. Qué hermoso que podamos admirar al Señor. El apóstol Pedro, cuando se refiere a Cristo, dice, Él es precioso. Es decir, de inestimable valor, ¿no? Y aquí hablamos de que debemos admirar al Señor por lo que Él es. Cristo es llamado admirable porque Él tiene formas maravillosas para obrar en nuestra vida que nosotros realmente no las podemos comprender, no las podemos concebir en nuestra mente. Y por supuesto esto nos debe admirar, ¿no? Creo que tenemos que tener siempre esa expectación de admiración con respecto al Señor, porque Él hace cosas que nosotros ni siquiera las pensamos, ni siquiera las podemos calcular con nuestra mente. ¿O no es así? A veces nosotros hacemos oraciones que comprenden solamente las cosas cotidianas. Bueno, que Dios me ayude en esto, que el Señor me cambie lo otro, que el Señor... Y cuando el Señor obra o hace algo y nos sorprende, ¿o no es así? Nos deja a veces hasta totalmente sorprendidos y nos admiramos realmente de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Así que le debemos adorar porque Él es admirable para nosotros. ¿Amén? ¿Sí? Él es admirable, debemos admirar al Señor. Un mundo que admira cualquier otra cosa, que admira, no sé, a un deportista, que admira a una persona que se hace como ídolo de la gente, de la juventud, de la humanidad, y resulta que sus valores son de ultratumba. Y sin embargo parece que lo admiran o la admiran. ¿Cómo no debemos nosotros admirar al admirable, al único que puede realmente llamarse admirable para nosotros? ¿Usted admira al Señor por sobre todas las cosas? ¿Habrá algo en el mundo que pueda admirarnos más que el Señor? Que el Señor nos ayude para que esto lo tengamos presentes. El Mesías es nuestro consejero, dice también.
Y Jesús es el único que puede aconsejarnos, guiar nuestras vidas, ayudarnos en todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué mayor y mejor consejo que el consejo del Señor? El consejo, inclusive la palabra consejo, está usada también en la Biblia como sinónimo de la palabra de Dios, como sinónimo de la ley de Dios. Si nosotros miramos el libro de los Salmos, en un salmo que es muy largo, pero es hermoso, el 119, vamos a encontrar la mayor cantidad de sinónimos en un solo libro de la Biblia, de lo que es la ley, de lo que es la palabra de Dios, los preceptos, el consejo de Dios, ¿no es cierto? Vamos a encontrar un montón, entre ellos el consejo de Dios, la palabra de Dios. Qué importante que podamos reconocer que Él es el que tiene la palabra justa para nuestra vida, el consejo que necesitamos para que nuestra vida pueda caminar por el camino de la rectitud y pueda realmente ser bendecida en todo lo que hacemos. Cuando se le habló a Josué, se le dijo que debía mirar el libro de la ley, ¿no? De día y de noche meditarás en él para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, el consejo de la palabra para su vida, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravilloso saber que tenemos un consejero de tanta valía, saber que podemos consultar al Señor y pedir la guía del Señor. Tenemos que estar dispuestos por supuesto, a aceptar el consejo del Señor. ¿Cuántas veces rechazamos consejos? Cuando éramos jóvenes, en la edad de como se le llama vulgarmente, la edad de la rebeldía, no ningún consejo nos viene bien, ¿no? Yo ya pasé la juventud hace unos... Pero a veces somos grandes y seguimos con las mismas rebeldías en aceptar el consejo de Dios para nuestra vida. Qué importante que podamos abrirnos a aquel que es nuestro consejero, aquel que es el consejero de nuestra vida. Que esa palabra que el Señor nos habla es la palabra rectora, es la palabra que nos dirige, es la palabra que nos guía para que nuestra vida realmente pueda ser de bendición. Dice la tercera mención, el Mesías es llamado, acá también se le llamaría Dios fuerte, el Dios de toda creación y gloria. El Señor que reina en los cielos, el único digno de toda adoración y alabanza. El Dios de toda fuerza y de todo poder. Qué maravilloso esto, ¿no? Que tengamos un Dios tan fuerte y tan poderoso. Nuestro Dios fuerte. Sabemos que Jesucristo es Dios. ¿Sí o no? Que Jesucristo es Dios y que realmente Él tiene toda la fuerza y todo el poder. Debemos fortalecernos, dice la palabra, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto es algo que es tan importante para nuestra vida, porque Él es el Dios fuerte, pero Él es nuestro Dios y esto es lo importante. Y si mi Dios y su Dios es fuerte, todopoderoso, y nos comparte esa bendición de fortaleza a nosotros, como dice bien la palabra, no seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué habrá que pueda venir sobre nuestra vida o contra nuestra vida que no podamos vencer en el nombre de aquel que es fuerte y poderoso y que está de nuestro lado? Si Dios es con nosotros, el fuerte, el poderoso, ¿quién contra nosotros? Gloria sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Es hermoso, ¿no? En Hebreos 2:18 dice la palabra, pues en cuanto Él mismo, hablando de Jesucristo, padeció siendo tentado, que dice, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Amén, Él es poderoso, es fuerte para socorrer a aquellos que están pasando momentos de necesidad
y tenemos que saber que esto es así. Tenemos a este Cristo maravilloso, que es nuestro Dios fuerte. Dice también, el Mesías es el, fíjese, muy interesante esto, ¿no? Dice el Padre eterno. El Padre eterno. Bueno, pero ¿cómo es esto? ¿O es el Padre o es el Hijo? Y muchas veces ahí venimos con un montón de incógnitas que justamente nuestro pensamiento y nuestra capacidad de poder discernir ciertas cosas no alcanza. Pero cuando acudimos a la palabra para que la palabra nos hable y nos muestre, seguramente vamos a tener luz sobre lo que queremos escuchar, lo que queremos entender. La idea en estas palabras hebreas es que Jesús es la fuente o el autor de todas las cosas en lo que se refiere a la eternidad, no solamente a un determinado momento. Sin que esto signifique que Jesús mismo sea la persona del Padre en la Trinidad. Para nosotros es distinguible el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero no nos olvidemos que estos tres, dígale usted lo que sigue, son uno. Amén. Dios es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y no son divisibles. Donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu. Y donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu. Y donde está el Espíritu está el Padre y el Hijo. Amén. Entonces esta declaración no debe sorprendernos. Hay un texto que lo leemos seguido. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17, dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ah, bueno. Gloria al Señor. ¿Decimos amén a esto? Podemos decir que Él es nuestro Padre eterno, sin temor a que el Padre, el Dios Padre se ofenda. Que el Señor nos ayude. Es la revelación del Padre eterno al profeta, a su siervo en la antigüedad, al profeta Isaías, que le hizo decir que su hijo, que justamente el que vendría, el Mesías, sería el Padre también, llamado el Padre eterno. Y como hemos cantado también hoy en el coro, que es tan hermoso, el Mesías es el príncipe de paz. ¿Qué le parece? ¿Será el príncipe de paz el Señor? Él es el que hace la paz. Él es el que hace la paz, especialmente entre Dios y los hombres. Amén. Especialmente entre Dios y los hombres. Porque no podemos tener paz con Dios, sino a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Que podemos tener esta maravillosa paz. Cuando estamos interiormente caídos por varias contrariedades, adversidades, tempestades en nuestra vida, y aún cuando Satanás trata de perturbar nuestras conciencias, recordemos que Cristo es el príncipe de paz. Gloria sea el nombre del Señor. Que Él es el que nos da la paz en medio de todas las turbaciones que podemos tener en este mundo y que debemos realmente acudir a Él para recibir esta bendición. Vivimos en un mundo que presiona permanentemente para desestabilizar nuestra paz. ¿O no es así? Para turbarnos. Pero el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y después, ¿qué dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué maravilloso. Él es nuestro príncipe de paz.
Hay un texto maravilloso en la primera parte del versículo 14 del capítulo 2 de Efesios que dice, porque Él es nuestra paz. El versículo es un poco más grande, pero esa primera frase a mí me llena el alma. ¿Por qué no lo repetimos todos? Porque Él es nuestra paz. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado. Di maray sandara maray sindara maray. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y mire lo que dice Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué maravilloso, qué maravilloso. Él es nuestro príncipe de paz. Él ha logrado la paz con Dios para que podamos ser reconciliados con Dios para siempre. Amén. Él es nuestra paz porque ha traído paz a nuestra vida. Dice el libro del profeta Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, allí en la cruz. ¿O no es así, hermano? El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Y hemos recibido nosotros esta maravillosa paz en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude para que podamos vivir en paz, porque Él es nuestra paz. El segundo texto que quiero mencionar es el de Isaías en el capítulo 11. Y mire lo que dice. Versículo 2. Y reposará sobre él, habla del niño que ha nacido, habla, ¿no? Siguiendo la mención del capítulo 7 y del capítulo 9, el versículo 11 sigue en esa misma línea. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Una séptuple manifestación del Espíritu de Dios. Qué hermoso esto, ¿no? En primera instancia dice que este Mesías, este que nacería, tendría el Espíritu de Jehová. Cuando nosotros miramos en el capítulo del libro del profeta Isaías, el capítulo 61, que después el Señor, leyendo este mismo pasaje, lo encontramos en el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando estaba en la sinagoga y se levantó a leer, leyó este pasaje, que lo voy a leer ahora. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Qué hermoso, qué hermoso. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová está, dijo el Señor, sobre mí. Qué importante esto, ¿no? Qué importante saber que ese Espíritu de Jehová estaba sobre Cristo. No había otro espíritu, no era un espíritu diferente, era el Espíritu de Jehová mismo. En el capítulo 10, versículo 38 de los Hechos dice, como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos porque Dios estaba con él, porque el Espíritu de Dios era el que lo movía. Entonces, qué importante poder tomar esta relación, no solamente en el aspecto de que Él o sobre Él estaba el Espíritu de Dios, sino que ahora de una manera muy importante podamos nosotros también decir que como este Espíritu del Señor estaba sobre Él, este Espíritu de Dios estaba sobre Jesús,
ese mismo espíritu hoy debe estar sobre nosotros. ¿O no es así? Porque el mismo espíritu que Jesús recibió como una unción del Padre, que era el espíritu del Padre, es el mismo espíritu que descendió el día de Pentecostés. Es el mismo espíritu que descendió luego en Hechos 4 cuando se reunieron a orar en la presencia del Señor. Es el mismo espíritu que siguieron recibiendo los que creyeron en el Señor. Es el mismo espíritu que hoy nosotros seguimos recibiendo. Es el espíritu de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Dimara y Sandanamara. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Ha recibido usted el espíritu del Señor? ¿Tiene usted el espíritu del Señor? ¿Ha recibido esta unción de gracia, de poder de parte del Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es tan importante que este niño realmente iba a tener el espíritu, iba a ser ungido con el espíritu de Jehová. Dice también el espíritu que estaría sobre él, el espíritu de sabiduría. Qué importante que Jesús es perfectamente sabio, sabe todas las cosas. ¿Usted sabía que Él sabe todo? Si bien a veces creemos que nosotros las sabemos todas, Él sabe todo. Amén. Él sí sabe todo, nosotros no. Nosotros creemos que sabemos las cosas. En nuestra limitada capacidad de comprensión y de saber lo que pasa o lo que ocurre en nuestra vida o alrededor nuestro. Pero el Señor sí es el que tiene una sabiduría infinita. Y Él sabe y conoce todas las cosas. Lo demostró durante su ministerio terrenal. Hemos visto de qué manera el Señor sabía, ¿no? Todas las cosas. Conocía, dice, lo que hay en el hombre, lo que hay en la gente, lo que hay en el corazón. Porque Él puede conocer lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Qué importante que sepamos que Dios, o Jesús en quien creemos, tiene una sabiduría, y no solamente tiene una sabiduría o tiene sabiduría, sino que Él es la sabiduría. Amén. Es como cuando decimos Él tiene la vida, pero Él es la vida. Y esa sabiduría es la que el Señor también quiere darnos a nosotros, así como la unción de su espíritu. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay alguno que tiene falta de sabiduría? Nadie levantó la mano, somos todos sabios. Pero si hay ahí por alguno que le falta de sabiduría, la Biblia dice algo hermoso. Pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Qué hermoso que Dios nos dé esta sabiduría a nosotros, ¿no? Dice, cuando habla acerca de la obra del Espíritu en la vida del creyente, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mire lo que dice Pablo, capítulo 2. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino la sabiduría que viene de lo alto, la que viene del Señor, la sabiduría de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Es usted sabio en el Señor? Entonces pídale al Señor. Si tiene duda, pídale al Señor. Él es el sabio. Él es el que tiene la sabiduría. Su nombre realmente está relacionado justamente con la sabiduría. Dice que vendrá sobre él el espíritu de inteligencia. Es la capacidad de poder comprender, de discernir todas las cosas. El Señor puede saber perfectamente qué es no solamente que nos pasa algo, sino qué es lo que nos pasa. Y esto es algo importante. Él está perfectamente equipado para ser nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador en la presencia de Dios, porque Él sabe cuál es realmente o qué es lo que nos aqueja, qué es lo que nos pasa. Inteligencia en hebreo tiene la idea de un agudo sentido del olfato.
Y describe entonces, tal vez en este caso metafóricamente, la agudeza del juicio de Jesús para discernir toda hipocresía. ¿Qué le parece? Él sabe lo que somos. Él conoce nuestra vida. Aunque nuestra fachada diga una cosa, Él sabe lo que hay adentro. De alguna manera esto fue lo que les dijo a los fariseos y a los escribas, ¿no? Que eran sepulcros blanqueados. Por afuera estaban bien pintaditos, pero por adentro había pudrición, muerte. Qué terrible, qué dura la palabra, pero qué cierta. Porque Él puede realmente ver, conocer, discernir qué es lo que hay en nuestro corazón. Podremos engañar a todos, nos podremos engañar, mire, hasta a nosotros mismos a veces nos podemos engañar. Hacernos creer a nosotros mismos que somos lo que no somos. O tal vez poder engañar a alguien alrededor nuestro, pero jamás podremos engañar a Dios. Jamás podremos engañar al Señor, porque Él sabe realmente qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué le parece? Ese discernimiento penetrante que puede conocer nuestros pensamientos y aún más las intenciones del corazón. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Como dice el profeta Jeremías, ¿no? Qué terrible es el corazón del ser humano, qué maligno que es. ¿Quién lo conocerá? Y no es que por ahí aparece el chapulín y dice yo. No. Dios responde. Yo, Jehová. Yo, Jehová, conozco el corazón de cada uno. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Alaba al Señor por esto, ¿no? Porque Él conoce nuestros corazones, lo íntimo de nuestro ser está totalmente al descubierto delante de su bendita y gloriosa presencia. Aquí se repite algo de lo que dice lo anterior. Sobre Él vino espíritu de consejo. Amén. El espíritu de consejo está sobre el Señor. Tiene un perfecto consejo para darnos en todo tiempo y en toda circunstancia. Podemos acudir al Señor. Podemos recurrir a Él sabiendo que lo que Él nos dice siempre va a ser lo mejor. ¿Qué le parece? ¿Será lo mejor lo que el Señor tiene para nosotros? Sí. Sí. A veces somos reacios o rebeldes. Y somos reacios y rebeldes inclusive a recibir consejo, ¿no? Yo sé lo que hago. ¿Alguna vez lo ha dicho usted en su vida? Cuando lo quisieron aconsejar. Pero ¿sabe una cosa? Acá se trata del gran consejero que es Dios, que es el Señor, el Dios fuerte, el admirable. Necesitamos el consejo del Señor. No seamos rebeldes ni reacios, sino acudamos al consejo que el Señor tiene para nuestra vida. Dice también, el espíritu de poder está sobre Jesús. El espíritu de poder. Jesús allí en Mateo 28, versículo 18, dice, Jesús se acercó y les habló a los discípulos y les dijo, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué le parece? No solamente que le tiene poder para actuar en una determinada circunstancia o en un determinado momento. No. Él tiene todo poder, toda autoridad en el cielo. No sé si podemos imaginarnos por un momento que Él es el que tiene todo el poder sobre todas las cosas celestiales y sobre todas las cosas que ocurren aquí sobre la tierra. Colosenses 2:10 dice algo muy hermoso y esto nos toca a nosotros. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Usted está completo en el Señor? Vosotros estáis completos en Él, que es
Él, la cabeza de todo principado y potestad. Ahí está. Estamos completos en el Señor porque Él es el que tiene todo poder. Pablo llegó a decir, todo lo puedo en Cristo, en el que todo lo puede. Amén. Si tuviéramos que parafrasear el texto, tendríamos que decir eso. Todo lo puedo en el que todo lo puede, que es Cristo, no por mí, en mi fuerza, en lo que yo puedo, sino es que esa fuerza, ese poder, es la fuerza y el poder del Señor, de este Dios fuerte, de este Dios poderoso, que actúa poderosamente en mí. Por eso que necesitamos comprender realmente que en Él está todo poder. Y bien dice el consejo que nos da Pablo cuando escribe allí en la carta a los Efesios, que podamos ser fortalecidos con todo poder. Amén. Con el poder de su fuerza, con el poder de la fuerza del Señor. Y armarnos con toda la armadura de Él, para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué le parece? Estaremos nosotros dispuestos a esto, ¿no? Dice también el espíritu de conocimiento. Él conoce todas las cosas. Todo estaba bajo el conocimiento del Señor. Él lo sabe todo. Es omnisciente. Él conoce nuestros corazones. Él conoce todos nuestros hechos, nuestro salir y nuestro entrar. Jesús tiene el conocimiento que nosotros no tenemos. Nosotros no conocemos todas las cosas. Necesitamos que nos guíe aquel que tiene todo conocimiento. Por eso es que cuando pedimos la ayuda y la guía del Señor, aquel que tiene todo el conocimiento, nos va a guiar por el camino correcto. Porque Él sabe lo que viene adelante. Porque delante de Él está todo como en el presente, el pasado, el presente y el futuro, el Señor lo conoce a la perfección. Yo no sé ni lo que va a pasar dentro de media hora, pero el Señor conoce todas las cosas. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Gloria a Dios. Dice Job, este conocimiento era demasiado maravilloso para mí. Y ese conocimiento es el conocimiento de Dios, el conocimiento del Señor, que el Señor quiere compartir con nosotros. Amén. Yo decía esta mañana que la palabra conocimiento en la Biblia es muy importante. No es solamente, a veces usamos la palabra conocer, pero a veces la usamos para decir que conocemos algo por referencia o ligeramente o vagamente. Sí, yo conozco porque a lo mejor vi en algún momento o porque tuve una relación fugaz con tal o cual cosa. Pero cuando la palabra conocimiento la encontramos en la Biblia, habla de un conocimiento profundo y experimental. Y ese es el conocimiento que el Señor quiere que nosotros tengamos en relación con Él. Que podamos conocer por sobre todas las cosas el amor de Cristo que excede a todo otro conocimiento. ¿Qué le parece? ¿Estaremos nosotros dispuestos a reconocer que el Señor conoce todas las cosas? A veces cuando hablamos de la oración y le hacemos largas oraciones al Señor, mire Señor, y parece que le tenemos que explicar al Señor, porque el Señor no sé si conoce, mire Señor, yo le voy a explicar, yo necesito esto porque esto es así, si usted hace esto, a mí me ayuda porque me beneficia. Le tenemos que explicar, el Señor la conoce y nos tiene una paciencia. Y después de que hemos hecho todas las explicaciones para tratar de convencer al Señor de que nos tiene que dar esto, el Señor dice, eso no es lo que te conviene. Porque Él tiene todo el conocimiento y Él sabe qué es lo que nosotros realmente necesitamos. Y tenemos que confiar y descansar en ese conocimiento de Dios, que Él nos dará lo mejor para nuestra vida. Amén, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice también, por último, que tendría el espíritu de temor de Jehová. Estaría sobre él el espíritu de temor de Jehová. Podemos decir que si alguien tuvo temor de Dios,
y nos puede ser a nosotros de ejemplo, como en todas las demás cosas. Siempre decimos que el ejemplo de Cristo es el ejemplo supremo. Es en el temor de Dios. Estoy hablando del Jesús humano. Estoy hablando de aquel verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vivió su vida como un ser humano como nosotros y que estando en esta condición vivió su vida en el temor de Dios. Un temor que para nosotros sabemos que significa reconocimiento de Dios, de quién es Dios. ¿Y quién conoce mejor al Padre que el Hijo? Dice la palabra, ¿no? ¿Y quién conoce mejor al Hijo que el Padre? O sea, un reconocimiento de Dios. Una reverencia en la presencia de Dios. Temor de Dios habla de reverencia. ¿Cuántas veces perdemos la reverencia en la presencia de Dios? No hablamos de una actitud acartonada para ir a la presencia de Dios con protocolos extras. No, reverencia. Porque estamos en la presencia de aquel que es santo, que es sublime, que es admirable. ¿O no es así, hermano? No podemos venir como si fuera, sí, che, Dios. No. Seamos reverentes en la presencia del Señor. El temor de Dios exige reverencia. Cuando miramos allí el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 28, que dice que a través de ella nosotros debemos servirle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Temor y reverencia. ¿Tenemos temor de Dios? Seamos reverentes. Reconozcamos quién es Él. Y la otra cosa que está relacionada con el temor de Dios y que Jesús cumplió a la perfección, y le digo más, la tuvo que aprender. ¿Cómo la tuvo que aprender? Sí, como hombre. Es la obediencia. Cuando nosotros leemos allí en la carta a los Hebreos capítulo 5, dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos, sígalo usted, los que le obedecen. Él, por lo que padeció, siendo hijo de Dios, pero por lo que tuvo que sufrir, aprendió la obediencia para venir a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Temor de Dios. Nosotros también tenemos que tener temor de Dios. Dice que debemos vivir el tiempo que nos queda de nuestra peregrinación, dice el apóstol Pedro, en el temor de Dios, ¿no? Amén. Qué importante esto. Capítulo 1 de la primera carta de Pedro dice que debemos vivir el tiempo que nos resta, el tiempo que tenemos aquí para vivir en la tierra, en el temor de Dios. No quiero extenderme, hay mucho en la Biblia para poder reforzar esto acerca del temor de Dios, pero creo que conocemos bastante de lo que significa. Así que tenemos a alguien que es nuestro ejemplo supremo, que a él se le dio este espíritu de temor de Dios y que nosotros también necesitamos vivir nuestra vida en el temor de Dios, porque esto es lo que el Señor quiere que realmente hagamos. Hemos mencionado 7 cosas, ¿no? 7 espíritus: espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. 7. En la visión de Zacarías, solamente quiero hacer para que tengamos una mención. Zacarías menciona esto, acerca de estos 7 espíritus de Jehová. En el capítulo 4, versículo 2, y después la última parte del versículo 10, dice lo siguiente, Zacarías: y me dijo Dios, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he visto un candelabro todo de oro, con un depósito encima,
y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él. Cuando el Señor después les hace algunas explicaciones que no vienen al caso ahora, en el versículo 10, la segunda parte, dice: estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Cuando leemos en el libro en el libro de Isaías, en el último libro de la Biblia, vamos a encontrar varias menciones de los 7 espíritus de Dios. Capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 5 y capítulo 5, versículo 6, cuando da la imagen del trono de Dios y todo lo que está, en torno a ese trono de gloria. Se mencionan entre las cosas y entre los personajes que se describen en el libro de Apocalipsis, los 7 espíritus de Dios. No es que haya 7 espíritus de Dios. Más bien, el Espíritu de Dios tiene estas características y las tiene todas en plenitud y en perfección. Es la séptuple manifestación del Espíritu de Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos realmente reconocer esto en la persona de Cristo, indudablemente, pero que cada una de estas cosas nos toca directamente, porque ahora nosotros debemos también recibir esta bendición sobre nuestra vida. Estaremos en condiciones de poder pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Estamos recordando al niño que nació en Belén, estamos recordando, celebrando la Navidad, pero en torno justamente a este niño, a este nacimiento, a este evento tan importante, estas características son fundamentales. Yo creo que siempre somos propensos a quedarnos en los extremos, ¿no? Y hay muchos que se quedan con el Jesús niño. Y hay otros que se quedan con el Jesús clavado en la cruz. Y Jesús ya no es niño, y ya Jesús tampoco está clavado en la cruz. Hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores, lleno de toda gloria y de toda gracia y de toda verdad, que se manifiesta en nuestra vida con poder, aleluya, y que debemos nosotros recibir de esa gracia y de ese poder para poder vivir una vida gloriosa, una vida abundante. Entonces sí, celebramos la Navidad, estamos contentos, gozosos, porque ¿cómo no vamos a estar gozosos de que un día el Señor dejó su gloria, dejó el cielo y vino a hacerse como uno de nosotros a la tierra? ¿Cómo lo vamos a recordar con gozo? Todo lo acontecido en torno a ese nacimiento. Y lo debemos hacer, no importa el día. Tal vez la tradición lo marca el 25 de diciembre y no nos interesa que haya sido en febrero, en abril, en septiembre, en octubre. Sabemos, y eso sí lo creemos con todo nuestro corazón, que un día el Señor, este Verbo divino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y hoy le alabamos y le bendecimos y le damos gracias porque Él un día vino para poder hacer una obra tan maravillosa y tan grande a nuestro favor. Vamos a estar de pie y darle gloria al Señor, darle gracias al Señor. Voy a pedir a los hermanos que van a cantar que pasen adelante, pero levantemos nuestros brazos y alabemos al Señor. Démosle gloria, démosle honra, démosle alabanza, porque Él es nuestro Dios.